día de hoy se va a anunciar una inversión, que vaya que necesitamos noticias así, una inversión de Iberdrola México de 23 millones de pesos para llevar energía eléctrica a 30 comunidades rurales de la Huasteca Potosina, beneficiando a 4.500 personas. En colaboración con Iluméxico, este proyecto permitirá satisfacer las necesidades energéticas de los hogares, promover la atención médica de calidad, combatir el rezago educativo y promover la convivencia productiva gracias a la instalación de infraestructura con tecnología solar. La primera fase del programa se inicia en este 2019 con una inversión de 3 millones de pesos impactando a 48 viviendas y 3 espacios comunitarios en 5 zonas cercanas a Tamazunchale, en el mero corazón de la Huasteca Potosina, mientras que en la segunda fase, que se iniciará en 2020, va a haber una inversión de 5 millones de pesos. Vamos a platicar más sobre esto y le agradezco muchísimo a Enrique Alba, presidente de Iberdrola México, que esté con nosotros hoy aquí en la cabina para una conversación a la que ya se ha sumado también mi estimado compañero Rodrigo Pacheco. Buenos días, Enrique, ¿cómo estás? Buenos días, Pascal, muy bien. Muchas gracias por invitarme a tu programa. ¿Qué significa para Iberdrola este proyecto? Bueno, es un proyecto muy ilusionante porque al final lo que estamos haciendo es llevar suministro eléctrico a personas que hoy en día carecen de él y por lo tanto le cambias la vida, ¿no? De tener o no energía eléctrica, pues la diferencia es muy importante y estamos ayudando a personas que lo necesitan mucho. Bueno, y además me llama mucho la atención pues la posibilidad de que esta electrificación sea con base en energías limpias, en energía solar. Sí, normalmente son comunidades rurales aisladas, remotas, con lo cual tirar una línea de transmisión y distribución o no es rentable o a veces no es factible técnicamente y por tanto tiene que ser una solución local con paneles solares y baterías, lo que permita ir electrificando pues casa a casa, pero aparte, como has comentado, no solamente son viviendas, sino son centros de salud, son escuelas y espacios comunitarios para las comunidades. Lo que sí me atrevo es a corregirte para mejor. El proyecto van a ser 6 años y vamos a alcanzar casi los 30 millones de pesos, Ah, qué 6.000 bueno. personas y va a ser un proyecto que va a resolver el suministro eléctrico a más de un 12% de las personas que hoy en día en San Luis Potosí no tienen electricidad. Lo importante es que no es un piloto, sino es un proyecto masivo que va a resolver el problema de más de un 12% en el estado de San Luis Potosí. Buenos días, Enrique, qué gusto saludarte y preguntarte cómo llegaron digamos, a la zona, es decir, habiendo muchas zonas remotas en México, ¿qué los llevó a escoger a particularmente esta región? Nosotros llevamos más de 10 años en la Huasteca Potosina porque tenemos una planta de ciclo combinado en Tamazunchale, conocemos bien la comunidad, sabíamos de las carencias de los pueblos originarios de la zona y en alianza con Iluméxico, que es nuestro socio técnico, detectamos que había una necesidad real en la Huasteca Potosina de electrificar comunidades rurales aisladas. Entonces, ¿qué mejor que hacerlo en el entorno donde tú estás ya con actividad empresarial y ayudando a la gente más cercana a tu negocio, ¿no? Este proyecto es, tú dirías, replicable, digamos que se trata de un proyecto que después podría dar pie a otras inversiones semejantes. Sí, nosotros estamos convencidos. Este proyecto es importante por lo masivo que es. 6.000 gentes es un número de personas muy importante. Nos va a llevar 6 años, el sexenio llevar, pero nuestra intención es extenderlo para intentar llegar a electrificar a la mayor cantidad de gente. Hay que recordar que en México 1,5% de la población no tiene suministro eléctrico, estamos hablando aproximadamente de 1,5 millones de personas. Normalmente son, como digo, comunidades rurales, aisladas, remotas, difíciles de llegar con líneas de transmisión y distribución, por lo tanto hay que sumar esfuerzos para ir disminuyendo ese porcentaje y tendiendo a 100% de electrificación en el país. ¿Cuál es el momento, el estado y sobre todo la perspectiva, el futuro de las energías limpias en México? Bueno, las energías limpias, yo siempre lo digo, México tiene unas condiciones para la energía eólica y fotovoltaica tremendas y por lo tanto hay que apostar por esas dos energías como complemento hoy en día de las energías de base que en México por el gas tan abundante y tan barato que tenemos
pensamos que tiene que ser el gas natural y los ciclos combinados. O sea, en los siguientes 15 o 20 años tiene que haber un combustible de transición, el combustible fósil más limpio, que es el gas natural, y al mismo tiempo aprovechar el recurso eólico y fotovoltaico fantástico que tiene México. Ya dentro de 15 o 20 años podríamos pensar en sistemas con mayor presencia de energía renovable, pero hoy en día tiene que ser complemento de las dos tecnologías, el gas y la eólica y la fotovoltaica, pero hay que aprovechar ese recurso porque el país es privilegiado. Aquí lo hemos platicado con Rodrigo Pacheco, hay un área de oportunidad con el abaratamiento de los paneles solares, con el mejoramiento de las baterías, hay un futuro ahí. Hay un futuro, yo creo que el mundo en el futuro es solar. O sea, México tiene buen recurso eólico, pero todavía es mucho mejor la situación de la energía solar. Prácticamente el 75% de la República es apto para desarrollar proyectos fotovoltaicos y en un futuro iremos convencido en 30 o 40 años a que el sol, la energía solar, sea la principal de suministro, con lo cual totalmente convencido que el abaratamiento, la competitividad de energía solar hace que hoy en día sea importante, todavía complementada con otras fuentes, pero irá tomando cada vez más peso en los siguientes años. Enrique, como parte del rompecabezas, digamos, y sobre todo considerando la visión que ha planteado México, los compromisos en el Acuerdo de París, pues se hicieron modificaciones a los certificados de energías limpias. ¿Esto qué tanto modifica desde una óptica como la que ves? Porque el potencial sigue ahí, ¿no? Simplemente que las condiciones pues tienen que mantenerse estables por un lado y por el otro, digamos, estas reglas relativamente claras. ¿Cuál es tu óptica de estos cambios que se han registrado? No, nuestra óptica es bastante tranquila. Primero porque las energías limpias ya son competitivas para poder desarrollarlas sin ningún tipo de subsidio o subvención para poder vender directamente al cliente industrial. Segundo, porque el acuerdo que estás comentando a la Secretaría de Energía, en nuestra opinión, no lesiona derechos adquiridos. O sea, las inversiones realizadas siguen manteniendo las condiciones en las cuales se hicieron y se enmarca dentro de una política y planeación energética que es decisión de los gobiernos y todos tenemos que respetarla. Todos los países y todos los gobiernos ha habido un momento que han incentivado más las renovables y según han ido madurando han ido retirando, incluso eliminando, como el caso de España, el incentivo a las renovables, con lo cual yo creo que es una decisión soberana, es una decisión que de momento no lesiona derechos adquiridos y creo que, por lo que comentábamos, la excelente condición de las energías renovables en México las hace competitivas, con lo cual se pueden seguir desarrollando proyectos renovables para vender a clientes industriales sin tener necesidad de subastas o subvenciones por parte del gobierno. Pues ahí está este proyecto Luces de Esperanza, 30 millones de pesos a lo largo de los próximos 6 años. Este proyecto se anuncia a mediodía, un poquito antes del mediodía, y le agradecemos mucho a Enrique Alba, presidente de Iberdrola México, que lo haya venido a presentar justamente aquí. Gracias, Enrique, muy amable. Pues muchísimas gracias por invitarme de nuevo a tu programa. Gracias.